Desde América viajaron a través del estrecho de Bering hacia Asia, donde actualmente permanece el único verdadero caballo salvaje. Se caracterizan por un sólido cuerpo, patas cortas y largas crines. Los Przewalski, junto con los Tarpan, probablemente representen los primeros antecesores directos de nuestro caballo doméstico, el modelo primitivo que dio lugar a las razas actuales. Antiguos restos arqueológicos muestran que nuestro vínculo con el caballo comenzó en la prehistoria. Y esta relación sigue siendo muy real en el presente. Existen aún algunos lugares mágicos, donde la relación entre el hombre y el caballo permanece inalterada, como las llanuras de Mongolia. El caballo ha permitido a la gente sobrevivir en este entorno hostil. Proporciona no solo un vital medio de transporte, sino una valiosa fuente de carne, cobijo y nutritiva leche. Según la tradición local, los mongoles incluso nacen montados a caballo. Los pastores nómadas del desierto viven un estilo de vida tradicional, conduciendo sus manadas por las llanuras como lo lleva haciendo su pueblo desde hace milenios. De pequeñas comunidades como estas nacieron las civilizaciones modernas, una historia de conquistas que no habría sido posible sin el caballo a nuestro lado. En este árido entorno desértico nada se desperdicia. Estos pueblos ingeniosos incluso utilizan el abono de caballo seco para calentar sus casas. Y gran parte de la dieta de estos nómadas se basa de una forma u otra en el caballo. En este caso, es leche cuajada, una fuente vital de proteínas y calcio de la que disfruta toda la familia. Estos mongoles nómadas nos recuerdan que debemos mucho de nuestro éxito al caballo. Nos dio la oportunidad de desplazarnos y colonizar nuevos pastos, lo que ya había hecho el caballo hace millones de años. Finalmente, tras haber cruzado medio globo, los caballos modernos aparecieron en Europa. El Tarpan original fue diezmado, pero sus genes permanecen en sus descendientes domésticos. El primer caballo salvaje europeo, el Tarpan, fue cazado hasta la extinción hace 200 años, pero sus genes perduran en estos Konigs semisalvajes. Después de 7000 años de ausencia, los españoles devolvieron el caballo a su lugar de origen, el vasto continente norteamericano. Con sus caballos domésticos, los conquistadores exploraron el Nuevo Mundo. Algunos de estos seguidos se escaparon, dándose a la fuga, listos para conquistar el oeste. Los fugitivos habían encontrado el paraíso del caballo. Para ellos era el último sueño americano. Se multiplicaron rápidamente y hoy día son considerados como parte esencial del oeste americano. Los caballos salvajes desarrollaron gradualmente sus propias características únicas, y así nació el Mustang. De los primeros caballos domésticos, un modelo básico surgió, del que se originaron una gran variedad de razas. Más antiguo que la historia misma, el vidrio es hecho tanto por el hombre como por la naturaleza. El vidrio se forma cuando ciertas rocas se calientan hasta derretirse y luego se enfrían. El vidrio puede formarse en las entrañas de un volcán en forma de obsidiana, un vidrio negro opaco que se convirtió en el primer vidrio utilizado por el hombre. Stone Age man in various parts of the world used that very brittle but very sharp obsidian to make tools and weapons. El vidrio hecho por el hombre vino mucho después, posiblemente por accidente como se representa en esta vieja película educativa. Un fuego para cocinar en una playa arenosa mezclado con otros minerales que redujeron la temperatura de fundición de la arena para crear vidrio. The earliest man-made glass that has come to light so far was made sometime before 2000 BC, we're not exactly sure when. The earliest uses we know about for glass are to make small precious things. Durante casi 2000 años, los artesanos han combinado la arena con ceniza y carbonato de sodio, lo cual puede reducir casi a la mitad la temperatura a la cual se derrite el sílice. Luego agregan cal para aumentar la insolubilidad y colocan la mezcla en un horno muy caliente o en un crisol de horno, donde se derrite hasta adquirir una consistencia similar a una masa suave. Al principio el vidrio era trabajado sobre un cilindro o nudo de vidrio al final de una vara,
Pero entonces se produjo una revolución en la fabricación del vidrio. Somewhere in the Eastern Mediterranean, sometime in the 1st century BC, people discovered that by gathering molten glass on the end of a hollow tube and blowing through the tube, one could form glass vessels quickly, economically, simply by blowing the glass up as though it were a balloon. Casi de inmediato el mercado del vidrio fue más allá de las cuentas y las joyas. Glass previously had been a relatively luxurious commodity used for precious items. Now, thanks to the discovery of glass blowing, glass became commonplace. It moved out of the luxurious reception room into the kitchen and the store cupboard. Glass became part of everyday life. En el transporte. Las primeras ruedas de troncos evolucionaron para convertirse en ruedas estrechas que podían ser conectadas mediante un eje. Un eje es una estructura que está conectada a la rueda pero que es independiente de ella. Con frecuencia se encuentra en el centro de rotación de la rueda o en su eje. Los carros de ruedas ayudaron a transportar bienes, por ejemplo, el exceso de granos que se almacenaba en las vasijas de barro. Los sumerios proporcionan la primera evidencia arqueológica de vehículos con ruedas. Sus carruajes alados por bueyes datan de años tan remotos como el 3000 a.C. Well, the craft of building wheels, especially in wagons and carriages, to me is very fascinating because the art of making the wheel, of course, ultimately creates a specialty called the wheelwright. Los primeros carreteros hicieron ruedas tallando aros que luego juntaron por medio de piezas cruzadas, con un eje adherido al centro. A veces se instalaba un soporte de cuero para proteger el eje. The thing that's most useful to me, I think, in considering the history of the wheel, is that the wheel is only a part of a system. A wheel's no good unless you have a good road for it to go on. Con la aparición de los carros, carretas y vagones, los caminos adquirieron una importancia mayor. Se establecieron rutas de comercio y las civilizaciones pudieron expandirse mejor, pero la rueda hizo mucho más que estimular la creación de carretas y caminos. La regla de cálculo. En el siglo XVII, John Napier, un estudioso matemático, descubre la relación entre series aritméticas y geométricas, creando tablas que llama logaritmos, que son un exponente al cual hay que elevar un número o base para que iguale a un número dado. Edmund Gutten se encarga luego de marcar estos logaritmos creados por Napier en líneas. Más adelante, Bizaker
por su parte, coloca las líneas de Napier y de Gunther sobre un pedazo de madera, creando de esta manera la regla de cálculo. Durante más de 200 años, la regla de cálculo es perfeccionada, convirtiéndose en una calculadora de bolsillo extremadamente versátil. La pascalina, la primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital. Fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes, en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. El hierro es el material sobre el que se apoya nuestra civilización. Su edad comenzó hace aproximadamente 2500 años en Europa, Asia y África, periodo durante el que suplantó al bronce. La adquisición del bronce y sobre todo del estaño, que no siempre se hallaban en zonas próximas, se fue haciendo más difícil a medida que su valor aumentaba. Aunque el hierro era más blando que el bronce, también era más abundante. Es el cuarto elemento más abundante de la Tierra. El hierro fue tan importante para el progreso humano que se convertiría en el metal de construcción más importante durante casi 2 milenios. El hombre trabajaba el hierro en la herrería, un lugar de ardiente y casi mística transformación, donde las piedras de apariencia inútil se convertían en herramientas vitales. En esta pila tengo mineral de hierro, en forma de piedra, y aquí tengo piedra caliza. Básicamente se trata de gravilla, como la que se usa para hacer caminos. Aplastaremos el mineral de hierro y después lo pondremos en el crisol. Después toca aplastarlo. El proceso es muy sencillo. Esto acaba en nuestro crisol. Y la gravilla, como funde a una temperatura inferior a la del hierro, lo cubrirá y controlará la oxidación. Por eso reducimos el material a unos nódulos pequeños. La caliza se llama castina o fundente, sustancia que actúa como un sello, protegiendo el metal de la oxidación cuando se funde. El crisol de cerámica resistente al calor se deposita entonces en el horno. Los hornos de gas aceleran un proceso que en la antigüedad habría durado unas 12 horas. En menos de 2, el material, a unos 1482 grados centígrados, se escapa del crisol al subir. Al verter la mezcla, la castina se separa del caliente y esponjoso hierro. Después cogemos la masa esponjosa y la golpeamos hasta darle una forma fácil de reconocer, forma que suele adoptar el hierro. Acaba en esto. Pero esta es solo la mitad del camino en la transformación del metal. El siguiente paso para los antiguos herreros sería el de convertir estos trozos de hierro forjado en algo útil, utilizando herramientas antiguas y tradicionales. El fuelle para incrementar el flujo de oxígeno y elevar la temperatura del fuego. El yunque, superficie sobre la que situar el metal. Y el martillo con el que golpearlo. Esto es lo que se denomina tocho. Son piezas independientes de hierro que se juntarán y en el fuego quedarán fundidas con un soldeo por forja. Al golpearlas ligeramente, las moléculas de los dos comienzan a encajar. Seguimos forjándolo un poco más hasta que acaba siendo una sola pieza en lugar de varias. Si se alcanza la temperatura adecuada, caracterizada por un brillo amarillo y homogéneo, el tocho se soldará aún más fácilmente al martillearlo. Si nos pasamos, puede separarse. Este óxido se forma a altas temperaturas. Al cepillarlo, consigo una superficie más limpia. Una vez cepillada la superficie, el herrero rocía el tocho con bórax. El bórax también funciona como castina, formando un sello vítreo sobre el tocho de hierro caliente y evitando que se oxide más.
El suave martilleo da forma al metal, en este caso la de un hacha. Esta herramienta se llama mandril. El mandril abre un agujero y le da la forma que tenga el propio mandril. Al introducirlo aquí, lo va abriendo poco a poco y le va dando forma y tamaño al agujero. Unos cuantos golpes más y listo. En el interior del supuestamente reino sobrenatural del herrero ha pasado de ser una piedra aplastada a una herramienta útil. El magnetismo, como fuerza invisible, ha intrigado a la humanidad durante miles de años. En Occidente, el filósofo griego Platón fue uno de los primeros en describir las propiedades de los imanes. Los griegos los encontraban en una región llamada Magnesia, de la que deriva el término latino magneto. Podemos encontrar piedra imán en cualquier lugar del planeta. La Tierra es el único planeta que produce imanes naturales. El nombre científico de la piedra imán es magnetita. El primer uso práctico de la magnetita fue la brújula, un aparato que siempre señala al norte. La aguja de la brújula se producía magnetizando una pieza de acero. Esto se conseguía frotándola en una dirección con una piedra imán. Esta es una réplica de un instrumento chino de 2000 años de antigüedad. Servía para determinar el norte. El imán, con forma de cuchara, giraba en un disco pulido. En Europa, donde la brújula empezó a utilizarse 1000 años después, su uso como herramienta de navegación supuso una revolución, especialmente en condiciones de mal tiempo cuando no se pueden ver ni el sol ni las estrellas. Los imanes y el magnetismo empezaron a ser estudiados con detalle en el siglo XVII, cuando William Gilbert publicó The Magnet, obra en la que afirmaba que la Tierra es un imán gigante. Por esta razón, las agujas de las brújulas, acero magnetizado, giran indicando el norte. Vapor es el primer motor que empleó calor como fuerza motriz. El calor de la combustión del carbón calienta el agua en una caldera hasta que se convierte en vapor. Este es conducido hasta la parte inferior de un cilindro, donde empuja un pistón hacia arriba. Cuando el pistón llega al final del recorrido, abre una válvula que inyecta un chorro de agua fría al interior del cilindro. El agua condensa el vapor y la presión atmosférica hace que el pistón baje de nuevo. Este movimiento continuo del pistón se transmite a una biela a través de un contrapeso que hace girar la...
genio Hyatt era polifacético. Primero, halló un solvente mágico que haría que la celulosa y el ácido nítrico se derritieran y fusionaran: el alcanfor. Hyatt también entendió el potencial de este nuevo material, este plástico, que podía ser producido a gran escala en un número infinito de productos. Lo más importante es que Hyatt era un mecánico brillante, que levantó la industria del plástico de la nada, diseñando y construyendo muchas de las máquinas que fabricarían y moldearían este nuevo material. Puesto que la celulosa era el ingrediente principal, Hyatt lo llamó celuloide. El celuloide con el tiempo estaría de moda en una forma estimada de 25.000 artículos diferentes. Los primeros, dientes falsos que proporcionaron una alternativa de las dentaduras de goma más costosas. Pero el celuloide realmente alzó vuelo cuando Hyatt ideó los cuellos y puños de camisa de celuloide removibles a prueba de agua. The replaceable, washable, waterproof celluloid collar was a fabulous application for celluloid. It was marketed as a superior product because it didn't wilt, it didn't fray, and it didn't change color. 20,000 tons of celluloid per year from the Celluloid Corporation went into making these detachable waterproof cuffs and collars. Los puños y cuellos fueron tan exitosos que amenazaron con poner fin a las lavanderías chinas, como este comercial de celuloide del siglo XIX contra los chinos. Otro producto importante de celuloide, corsé, hechos con celuloide a prueba de corrosión y transpiración. En general, el celuloide fue conocido como un gran imitador. El primer material hecho por el hombre que podía copiar materiales naturales lujosos como marfil, carey y hueso. Las imitaciones de Hyatt eran extraordinarias. I think some of the most beautiful celluloid artifacts are the combs, the decorative combs that were used to tie up long tresses, and they're molded in wonderful shapes, and the light coming through them, through the mottled tortoiseshell effect is just wonderful. And there are combs just like these that were actually made out of tortoiseshell, and it's very hard to tell the difference. Incredibly beautiful. It kind of bridged the gap between the poor and the wealthy. Prior to celluloid, the wealthy had the ivory and the tortoiseshell and the amber and the coral, and the working classes had very little. They had wood and glass and metal. And when celluloid came on the scene, these working classes and middle classes could suddenly have the appearance of owning luxury items. El éxito del celuloide fue espectacular. Este primer plástico parecía capaz de hacer casi cualquier cosa, y cuando Hyatt supo cómo hacer delgadas láminas con este material para usarlas como películas continuas, una nueva industria había nacido. Para el año 1900, 188 millardos de kilos de películas de celuloide se producían anualmente. El celuloide tuvo éxito a pesar de un defecto mortal. Compuesto en gran parte por ácido nítrico, el versátil material era extremadamente inflamable. En 1834, Boris Semenovich Yakovic hizo ensayos con un motor eléctrico de electroimanes y 5 años más tarde lo empleó para navegar con un barco. El funcionamiento de los motores es consecuencia de la reversibilidad de los generadores. El cuerpo, llamado inducido, se pone en movimiento respondiendo al campo magnético de otro cuerpo, llamado inductor. También puede ser al contrario, que el inductor sea el que se mueve. Con fines didácticos y experimentales podemos obtener un pequeño motor, construyéndonos una bombina al aire, cuyos extremos nos sirven de colector y de eje por donde una vez colocado en 2 soportes conductores se le introduce la corriente de una pila, y todo ello bajo la acción del campo magnético de un imán o un electroimán, producido con una derivación del propio circuito, tal y como se ve en los 2 experimentos. El primero, magneto, y el segundo, dinamo. Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados
que llevan corriente, a la vez que imanes para producir movimiento